dando a entender acá como control. Veremos sus orígenes, veremos su concepto, veremos cuáles son sus características, cómo está constituido y sobre todo cuál es su importancia dentro del proceso administrativo y para la organización. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. Lo primero que debemos establecer es de dónde viene. Henry Fayol fue el primer autor que utilizó el término de control como la verificación de los aspectos operativos. Recordemos que Fayol fue el precursor de la teoría clásica de la administración, por allá en los años de 1916 aproximadamente, y él nos introduce este aspecto del proceso administrativo. Recordemos que Fayol propone la planeación, la organización, la dirección, la ejecución y el control, dando a entender acá que este es un proceso de verificación de aspectos operativos, es decir, del día a día, es decir, de lo que la empresa hace usualmente en la parte operativa. Luego, más adelante, el señor Elton Mayo, precursor de la teoría de las relaciones humanas en los años 1930 aproximadamente, lo interpreta como un proceso mediante el cual se verifica el comportamiento de los miembros de la organización a fin que contribuyan al logro de las metas asignadas. Es decir, mientras Fayol nos dice que es la verificación de los procesos operativos, se enfoca en verificar los procesos, acá Elton Mayo nos dice que se encarga en verificar el comportamiento de los individuos y cómo influyen los procesos. Recordemos que la teoría de las relaciones humanas se enfocaba en la parte productiva del ser humano, ¿sí? ¿Cuáles eran los factores que influían en su parte productiva? En los factores sociales sobre todo. Entonces esta diferencia marcada desde el principio nos dice cuáles eran los enfoques que había en los principios de las teorías administrativas. Mientras que uno aplicaba el control en la verificación de los procesos operativos directamente, el otro aplicaba el proceso al comportamiento de las personas y cómo afectaba el proceso operativo de la organización. En tal sentido, podemos definir al control como un sistema de información que permite comparar lo planeado con los resultados obtenidos a través de la gestión, adoptando las medidas correctivas pertinentes en caso de detectarse desviaciones significativas. Aquí tenemos que analizar un par de cosas. Primero, que es un sistema de información. Definitivamente el control necesita de la comunicación. Recordemos que la comunicación se da en dos vías. Desde un punto de vista estratégico, que se da desde arriba hacia abajo en la organización, y desde un punto de vista de retroalimentación, que se va desde abajo hacia arriba en la organización. Y lo que busca es comparar qué. Good grammar and Aquello que en el proceso administrativo conocido como planeación se estipuló que se debe hacer en ciertas acciones, momentos o fases dentro de la organización, incluso entre las áreas, los departamentos, en fin, y comparar lo que se planeó con lo que estamos viendo en el momento. ¿Cuáles son los resultados que estamos viendo? ¿Obtenidos hasta qué? ¿A través de qué? El proceso de gestión. Entonces ya vemos planeación, ya vemos gestión, que la gestión tiene que ver definitivamente con la dirección, el proceso administrativo llamado dirección, adoptando medidas pertinentes y correctivas en caso de detectar desviaciones significativas. Cuando hablamos esto de las desviaciones, nos estamos refiriendo definitivamente a algo establecido, cuando ya no va por el camino que se desea. Aquí implica mucho lo que tiene que ver con los indicadores, con los estándares, esas medidas que nos arrojan un momento en el tiempo, un momento en particular y un lugar de la organización, a ver cómo se encuentra. Entonces, esto es lo que podemos definir como control. Muy bien, ahora veamos cuáles son los momentos del control. En primer lugar, tenemos el control preventivo, que está ligado a la planeación, es decir, antes que la acción ocurra. Por lo tanto, es cuando allá en el proceso planeación
establecemos los objetivos, establecemos llevar a cabo los procesos, entonces también establecemos un control preventivo antes que suceda la acción. ¿Qué es? ¿Cómo se está desarrollando? Si ya está todo listo, está todo previsto para que la acción ocurra, para que el proceso comience. Luego tenemos el control concurrente, que es en el momento preciso de la acción mediante la supervisión directa, la supervisión allí presencial, cuando estamos viendo qué es lo que está sucediendo. Es decir, el momento preciso de la acción, cuando se hacen cortes, cuando se hacen medidas para ver cómo están saliendo, si es el caso de los productos o servicios, cómo se están desarrollando en la fase de producción, cómo están estos en la cadena de producción, se hace un corte, se mira cómo se está, si todo está saliendo bien. Y por último tenemos el control posterior, que indica la efectividad de la gestión y el acierto de la planeación. Se hace al final de la acción o el proceso. Quiere decir que el control posterior nos dice cuál ha sido la efectividad de eso que se planeó en un principio por allá en planeación y lo que a la final está saliendo al mercado o lo que a la final está saliendo y está teniendo contacto con el cliente. Entonces ahí nos dice, sí, las cosas están de acuerdo a lo esperado, teniendo en cuenta también, claro está, la satisfacción del cliente. Entonces tenemos estos tres momentos del control: el preventivo, el concurrente y el posterior. Ahora, desde el punto de vista gerencial, el control es una acción correctiva tanto inmediata en el problema como básica al dirigirse a la raíz del problema. Es importante que desde el punto de vista de la gestión podamos corregir las situaciones cuando se presenten, pero no solamente desde el punto de vista reactivo, sino también desde el punto de vista proactivo. No solamente cuando se presenta el problema, sino identificar dónde está el problema. Recordemos que a nivel de procesos averiguamos es dónde estuvo la falla, en qué parte del proceso, en qué tarea, en qué actividad estuvo la falla, para luego averiguar quién es el responsable de esa parte del proceso, de esa actividad o de esa tarea. No buscamos inmediatamente culpables, buscamos dónde estuvo la falla para luego mirar quién es el responsable, porque no necesariamente si encontramos falla en la actividad B, quiere decir que la actividad B sea la del problema. Quizás está recibiendo un insumo malo de la actividad A y por eso es que no se están dando las cosas como son. Por eso es importante ir a la raíz del problema. Ahora, ¿cuáles son las características del control? Precisión. Es importante entender que un sistema de control que genera información imprecisa puede inducir a no actuar cuando se debería o a reaccionar cuando un problema en verdad no existe. Es importante que la información que arrojen los indicadores, los estándares, sean claras, sean precisas, sean que en verdad nos estén dando una foto de la realidad del momento exacto en la que estamos tomándola. Debe ser un sistema preciso que nos arroje información que sea eficiente, que sea eficaz, una información que sea veraz para poder tomar una decisión, para ver cómo corregimos la situación. Tenemos que también, una de sus características es la oportunidad. Los controles deberán advertir a los administradores en una forma oportuna cuando se producen las variaciones. Recordemos cuando hablamos de la definición de control que hablamos de desviaciones significativas. Es decir, la información debe ser oportuna cuando se presente el daño, se presente la desviación, se presente el error. En ese momento el control debe ser efectivo en poder avisarnos, en poder informarnos de lo que está sucediendo. Tenemos la característica de flexibilidad. Los controles deben ser lo suficientemente flexibles como para ajustarse a cambios adversos o aprovechar nuevas oportunidades. Es decir, los controles o los sistemas de control, los indicadores, los estándares, lo que está establecido, deben ser lo suficientemente flexibles como para ajustarse a cambios. Por ejemplo, ¿qué tipo de cambios? Puede ser que aumente la producción, que disminuya la producción por ciertos aspectos que salen fuera de la mano de la organización,
o puede que se introduzca un nuevo producto o se reemplace otro producto. Entonces esos indicadores, esos estándares, esos controles de medición sean lo suficientemente flexibles para adaptarse a esos nuevos cambios y no empezar desde cero a ver cómo lo controlamos, sino adaptarnos a las características particulares de ese cambio. Y tenemos por último acción correctiva. Debe no solamente señalar el problema, sino también sugerir medidas alternativas que serían convenientes tomar para corregir la desviación presentada. Recordemos que el control al final lo que nos da son recomendaciones. Aquel auditor, aquel supervisor como tal que está monitoreando una actividad, desde el punto de vista de control, lo que hace es presentar una información y unas recomendaciones desde su punto de vista como experto del proceso que está auditando o que está controlando. Sin embargo, las decisiones las tiene que tomar la dirección o los responsables del proceso. Muy bien. Aquí lo que estamos viendo es cómo el proceso se reparte en los diferentes niveles de organización. Si se damos cuenta, serán los 3 niveles. Sin embargo, en el caso de control, vemos que hay una parte más enfocada al alto nivel, ya que el alto nivel en la planeación estratégica es donde se establecen esos indicadores y esos estándares para poder medir y verificar cómo están las cosas en el resto de la organización. Ahora bien, en ese sentido, miremos lo siguiente. Desde el punto de vista estratégico existe un tipo de control, el cual es a nivel institucional, que es genérico y sintético y está orientado a largo plazo. Considera a la empresa en su totalidad como un sistema. Dentro de estos tipos de control que está el estratégico, como el que estamos viendo ahora, se da a nivel macro, es decir, trata de entender toda la organización y orientarla en el largo plazo hacia la rentabilidad. El otro tipo de control, que es el táctico, porque a medida que se va hacia abajo de la base, va siendo más específico y más pertinente y más directo el control. Este está orientado a mediano plazo y considera cada unidad de la empresa, ya sea área, departamento o conjunto de recursos por separado. Es decir, ya no ve a la empresa por su totalidad como lo veía el control, el tipo de control estratégico. El táctico lo es separado, lo ve independiente, cada una de sus partes, para poder aplicar las correcciones necesarias. Y el otro tipo de control, que es el operacional, ya es la base de la estructura, es más detallado, es más analítico, está orientado al corto plazo y está microorientado, es decir, ya no estamos hablando de departamentos, de áreas, no, aquí ya estamos hablando de las tareas, de las actividades, de procesos específicos a los cuales hay que estar pendiente. Entonces, dentro de los tipos de control que tenemos, que es el estratégico, el táctico y operacional, estas son las diferentes características que ellos poseen. Ahora, veamos las fases o ciclo del control. Estas tienen 4. El primero es el establecimiento de estándares, el segundo la evaluación de desempeño, luego vemos lo que es la comparación entre el desempeño y lo establecido y por último la acción correctiva. Veamos qué significan cada uno de ellos, cómo están constituidos. Comencemos por el establecimiento de estándares. Representan el desempeño esperado, es decir, lo que en un momento determinado debería estar arrojando la empresa o debería estar mostrando un proceso en particular. En tal sentido, los estándares pueden ser de cantidad, por ejemplo, producción, ventas, inventarios, incluso accidentes. Pueden ser de calidad, que tiene que ver con la producción del funcionamiento de las máquinas. Y puede ser de tiempo, por ejemplo, rotación de empleados, tiempo de producción, entrega, etc. Estos estándares son importantes establecerlos desde un principio, antes de la operación, antes que el proceso comience a operar, para luego poder tener los patrones necesarios para poder comparar el desempeño de lo planeado con lo que en verdad está sucediendo.
Evaluación de desempeño. Lo que se pretende medir de manera inmediata respecto al desempeño. Es decir, la evaluación de desempeño tiene que ver con lo que se está haciendo en un momento dado dentro del proceso. La idea es hacerlo de forma inmediata, obviamente con respecto a qué, al desempeño esperado. Y esta evaluación de desempeño, esto es muy común hacerlo al personal. A veces se hacen cortes. Celebremos durante un periodo, durante un año. Se puede hacer evaluación de desempeño cada 6 meses, cada 3 meses, cada 4 meses, de acuerdo a lo que establezca la dirección, a ver cómo está el nivel de la organización, el nivel de compromiso, el nivel de crecimiento, de capacitación, en fin, de cómo el personal se está desempeñando dentro de la organización. Tenemos la comparación entre el desempeño y el estándar. Determina los límites dentro de los cuales puede considerarse como normal una variación. Hay veces que cuando se presenta una variación o una desviación de lo que debería ser, hay como un piso y un techo, es decir, en donde esa variación puede moverse sin que sea significativa, como lo habíamos dicho al principio. Es decir, hay un rango de flexibilidad allí en esa comparación entre el desempeño y el estándar. Siempre y cuando se mueva entre ese piso y ese techo, no hay ningún problema. Hay que estar pendientes, pero todavía es tolerable. Y por último, acción correctiva. El control debe indicar cuando el desempeño no está de acuerdo con un patrón establecido. ¿Cuál es el patrón establecido? Los estándares. ¿Y cuál es la medida correctiva que debe adoptarse? Es decir, cuando no están funcionando las cosas como deberían, y entonces cuáles son esas medidas correctivas. Recuerden cuáles son las recomendaciones, qué es lo que se recomienda hacer en ese caso luego para tomar una decisión. Esto que tiene que ver con la fase o ciclo de control: establecimiento de estándares, evaluación de desempeño, comparación entre el desempeño y el estándar, y la acción correctiva. Recordemos que, como lo hemos visto durante este video, a nivel de control encontramos lo que son los indicadores, los estándares, la medición, la retroalimentación y la auditoría. Estas son algunos de los componentes claves del proceso control. Muy bien. Ahora ha llegado el momento de el reto de la semana. La que el control debe indicar cuando el desempeño no está de acuerdo con un estándar y cuáles son las medidas correctivas que deben adoptarse. Se refiere a primero, el control es la fase del proceso administrativo que se encarga de comparar lo planeado con lo ejecutado. Suena como posible y real, ¿no? El control posee un aspecto correctivo, el cual permite detectar desviaciones y aplicar correcciones. Interesante. El control depende de componentes como los indicadores y los estándares para su funcionamiento. Eso suena como que totalmente cierto. Se complica el asunto. Y por último, pero no menos importante, el control no funciona sin el apoyo de las otras fases del proceso administrativo. Se siente solito. Ok. Entonces, ¿cuál de estas 4 alternativas apunta a lo que nos están preguntando? Cuando se habla que el control debe indicar cuando el desempeño no está de acuerdo con un estándar, o sea, una desviación o un desempeño, ¿cuáles son las medidas correctivas que deben adoptarse? Esto se refiere a ¿Cuál? Veamos la A, la B, la C. ¿Cuál dicen ustedes? ¿Cuál dicen ustedes? ¿Cuál dicen ustedes? Se acercan, se alejan, se acercan, se alejan. Tan. La respuesta está en la B. El control posee un aspecto correctivo, el cual permite detectar desviaciones y aplicar correcciones. No quiere decir que las otras sean mentiras, pero ninguna de ellas apuntaba a lo que se estaba preguntando. Sí, el proceso administrativo control se encarga de comparar lo planeado con lo ejecutado, sí, pero no era lo que nos estaban preguntando.
También depende de indicadores para su funcionamiento, sí, pero no era lo que nos estaban preguntando. Nos estaban preguntando desde el punto de vista de pensamiento. Dice, cuando usted puede evaluar aquello de lo que se está hablando y expresarlo en números, entonces sabe algo al respecto. Es un poco más fácil y más práctico expresar de una forma numérica un hecho o un acontecimiento, o en este caso un proceso, para poder entenderlo. Entonces tenemos que un indicador es una expresión cuantitativa del comportamiento de las variables o de los atributos de un producto en proceso de una organización. Esto quiere decir que lo que estamos haciendo es colocar en forma de un número, en este caso lo más probable es que sea de un porcentaje, qué es lo que está sucediendo actualmente con un proceso o con un producto en particular dentro de la organización, ya sea a nivel general, a nivel macro, a nivel departamental o a nivel operativo. Es importante establecer indicadores en la organización para saber cómo estamos en el momento. Y obviamente cómo estamos en el momento respecto a lo que deberíamos estar, o como vamos a ver más adelante, cómo estuvimos en el mismo periodo del año pasado. Ahora, es importante entender que los indicadores van muy relacionados con lo que es un estándar. El estándar, recordemos que es el mínimo establecido por el cual nosotros debemos guiarnos para tener una mejora continua en un proceso. Ahora, veamos lo siguiente. Tenemos que dentro de las características de un indicador está que sirve para medir el desempeño. Pero para medir el desempeño de ¿qué? De una empresa o de una unidad de negocio, como habíamos dicho anteriormente. Es necesario tener indicadores que permitan detectar las oportunidades de mejoramiento dentro de un proceso. Al hacer un corte en un periodo de tiempo determinado, en el lapso que nos dan, y medimos el desempeño de ese proceso, cómo está, nos da la oportunidad de poder mejorar si no está en lo que debería estar, o sea, en el estándar en el que debería estar en el momento, en ese corte en el que hicimos. Tenemos también como otra característica que el indicador señala una desviación o un acierto. La magnitud del indicador, al ser comparada con un nivel de referencia, podrá estar señalando una desviación o un acierto sobre la cual se tomarán acciones correctivas, preventivas o de mantenimiento según el caso. Entonces, si es una desviación, pues hay que tomar los correctivos necesarios. Si hay un acierto, seguir manteniendo el proceso en esa mejora continua en la que se encuentra, seguir llevando los estándares, ir alcanzándolos e ir superándolos constantemente. Otra característica es que permite analizar el desarrollo de la gestión. Los indicadores de gestión son expresiones cuantitativas de las variables que intervienen en un proceso y de los atributos de los procesos del mismo, que permiten analizar el desarrollo de la gestión y el cumplimiento de las metas. Recordemos que el propósito o una gestión se mide, si bien con un indicador, pero teniendo en cuenta los resultados que están midiendo esos indicadores. Es lo que al final determina cómo está la gestión que nosotros estamos llevando a cabo. Y verán más adelante que existen varios tipos de indicadores. Entre ellos tenemos el que es el de la gestión. Y por último, pero no menos importante, como característica tenemos que el indicador es el acto de medir, y este se realiza a través de la comparación. El acto de medir se realiza a través de la comparación, y esta no es posible si no se cuenta con una referencia frente a la cual confrontar el valor de un indicador. Siempre debemos tener un punto de referencia con que comparar el indicador que nos está dando el proceso en este momento. Esa desviación es la que realmente se transforma en un reto a resolver, que es lo que decíamos hace poco, que nos señala o una desviación o un acierto. Muy bien, veamos lo siguiente: cómo hacer un indicador. Veamos los siguientes pasos. Primero tenemos pues que hay que colocarle un nombre al indicador. Es el atributo del resultado o al impacto de la gestión que se quiere medir. ¿Qué es lo que queremos medir? ¿Qué proceso? ¿Qué parte de la gestión queremos medir? Hay que colocarle un nombre a ese indicador. Ese indicador necesita tener un objetivo. Es el uso que se le espera dar a la información obtenida. ¿Qué hago con la información? ¿Qué hago con ese
porcentaje, con ese número que me arroja ese indicador. ¿Qué voy a hacer con él? ¿Cuál es el propósito? Tenemos los niveles de referencia. Son los estándares de comparación de nuestros indicadores. Algunos pueden ser programados, otros pueden ser históricos, otros pueden ser de tipo teórico o de tipo de comparación con la competencia. Siempre hay que tener algo con que compararlo. Tenemos dueño del proceso. ¿Qué significa esto? Hay que especificar y clarificar a quienes les corresponde actuar en cada momento frente a la información que está suministrando respecto a las referencias seleccionadas. Debe haber un responsable del proceso al cual llevarle ese indicador para que éste sea interpretado y ver qué es lo que está pasando en el momento. Porque no hay más nadie que pueda entender mejor el proceso que aquel que lo está llevando a cabo. A pesar que tengamos un indicador, sí, el indicador nos va a decir a grueso modo cómo están sucediendo las cosas, pero es el dueño del proceso, el responsable del proceso, el que no solamente lo va a interpretar, sino que va a poder entender el contexto de lo que está pasando, por qué está dando ese porcentaje, ese indicador. Tenemos los puntos de lectura. Son puntos o actividades del proceso en las cuales debe realizarse la medición. Deben quedar claros igualmente los procedimientos y los métodos. O sea, ¿en qué momento voy yo a realizar este indicador? Si tengo un plazo de 30 días, de 15 días, ¿en qué momento de ese tiempo que se ha estipulado de los 15 o 30 días voy a realizar la medición? Si estamos hablando de función tiempo, si estamos hablando de función unidades, a las cuántas unidades hago el proceso de medición, hago el proceso de aplicar un indicador. Es importante dejar claro en qué momento se va a hacer la lectura del indicador. Y por último, la frecuencia, y esta se refiere a la periodicidad con la que se deben realizar las mediciones, de tal manera que permita una toma de decisión oportuna. Es importante que la frecuencia sea práctica, que sea en los momentos adecuados para poder tomar una decisión si se necesitan mejoras continuas, si se necesita mejorar parte del proceso o todo el proceso en sí mismo. Es importante que la frecuencia sea oportuna al momento de aplicarse el indicador. Bueno, veamos los siguientes ejemplos. Este es un indicador donde tenemos un dato real versus el dato programado. Ejemplo, indicador de productividad en el mes de marzo es de 920 unidades producidas frente a las 1000 que estaban programadas para el mes de marzo que se hubiesen producido. Por lo tanto, tenemos que el indicador está al 92%. Es importante también establecer los rangos en los cuales se acepta una desviación de lo ideal. Obviamente, la ideal se supone que debe ser el 100%, pero es importante que la gerencia o el dueño del proceso establezca si en este caso, por ejemplo, ese 92% es aceptable. Puede que para un proceso lo sea, puede que para otro no lo sea. Dato actual versus dato anterior, eso lo habíamos manifestado y aquí tenemos un ejemplo. Dice indicador de ventas del mes de abril versus al mes de marzo. Se vendieron 1000 unidades en abril versus 920 unidades en marzo, lo cual nos da un 108%. Ahora, también es importante señalar que si un indicador está por encima de lo esperado, hay que ver por qué se dio ese pico, hay que ver por qué se dio esa desviación aparentemente positiva. Siempre pudo haber sido por fuerzas aplicadas por la empresa, podrían haber sido fuerzas externas, fuerzas políticas, sistema cambiario, alguna decisión política que se tomó en el momento, algo que de pronto sucedió en la bolsa de valores, que las cuales están de pronto fuera del manejo de nuestra empresa. También es importante entender esas desviaciones entre comillas positivas. Y cuando formamos parte de un todo, ¿qué quiere decir? Cuando vamos a medirnos nosotros como empresa cómo estamos en relación de la participación de mercado, de la captación de clientes o cualquier otro punto de medición con respecto a la competencia. Por ejemplo, indicador de participación de mercado, 20.000 unidades vendidas por nuestra empresa en el 2013
versus 250.000 unidades vendidas en el sector en el cual nosotros pertenecemos. Alimentos, bebidas gaseosas, bebidas azucaradas. Bueno, dependiendo del sector en que nos encontremos, aquí está un 8%. Quiere decir que tenemos un 8% de participación en el mercado de acuerdo al número de unidades vendidas para medirse. Muy bien, y para terminar, aquí tenemos unos ejemplos de algunos tipos de indicadores. Tenemos indicadores financieros, de eficacia, de competitividad, comerciales, de clientes, de calidad, de eficiencia, en este caso productividad, de flexibilidad, de investigación y desarrollo, indicadores de compra, de personal, de liderazgo, de proyectos. Existen otros como los de rotación, existen otros como por ejemplo incluso el despido es un indicador, la ausencia o el ausentismo. Bueno, existen diferentes tipos de indicadores los cuales nosotros debemos establecer de acuerdo al tipo de proceso, si hablamos de un nivel micro y si hablamos de un nivel macro de acuerdo al tipo de empresa en el sector en el que nos encontremos.